Con nosotros va a estar compartiendo una persona que realmente me da mucho orgullo. Tengo el corazón rebosado de felicidad de poder contar con él este sábado, que haya dicho sí a esta invitación. Estaremos hablando con Félix Riaño, una persona que, aparte de ser locutor, podcaster, autor de libros, es alguien con vasta experiencia en el mundo de la locución, no solo locución comercial, sino locución en sentido general. Este, y esto viene a raíz de que ya él anda por ahí. Esta iniciativa viene a raíz de tantas personas que me han preguntado acerca del podcast, qué está pasando con el podcast, qué es el podcast. Y aunque humildemente estamos haciendo un trabajo en ese sentido, nadie mejor que nuestro invitado de hoy para que nos ilustre, para que nos enseñe, para que nos comparta su vasto contenido. Así que, sin más, déjenme hacer la invitación. Míralo aquí donde está, agregando está, dice que estamos esperando que se conecte con nosotros. Y bueno, yo feliz, estoy, como dije en mi post ayer, me siento como una niña porque cuando uno está enamorado de lo que está haciendo, pues contar con personas que ayudan a uno a seguir creciendo, lo que le da a uno así con mucha emoción. Muchísimas gracias a Lisa, que anda por ahí, a Irene Morillo. Hola Irene, tenemos conversa pendiente, Irene. Por ahí también anda Rey. Y ahí está, ya se ve. Bienvenido, Félix. Hola, hola, hola. ¿Cómo Hola, estás? bienvenido. Yo estoy súper bien, agradecidísima de que te hayas montado en el tren de este live pseudo improvisado de sábado, porque normalmente yo lo hago así como que de noche, pero como para que pudiéramos estar los dos, pues aquí estamos un sábado por la mañana interrumpiendo tu día, pero muy agradecidos de que estés con nosotros. No hay ningún problema. Hay algo en el sonido, te oigo un poco intermitente. ¿Yo me estoy oyendo bien? Tú te escuchas muy bien, la verdad, o sea, yo te puedo escuchar bien, te veo bien, quizás está temblando un poco tu pantalla, ya está estable. Bueno, ahora no, ahora se está Es porque moviendo. tengo el teléfono en la mano. Ok, bueno, Vamos a ver dónde lo pongo, dónde lo vamos a ver, pongo. mientras tú lo vas poniendo, bienvenidos a todos aquellos que están diciendo presente. Les cuento que este año ustedes saben que la tendencia del podcast ha tomado mucha fuerza y nuestro invitado, ahora sí, y nuestro invitado de hoy es Félix Riaño, como mencionaba mientras nos preparábamos para arrancar. Él es locutor de larga data, pero además, aparte de la locución que hace, pues es podcaster hace muchos años y también tiene, de hecho, tiene varios libros, entre ellos uno que fue o que ha sido para mí una guía y digamos, una guía de consulta en la que yo me he apoyado en este proceso. Así que sin más que esperar, bienvenido Félix y de inmediato arranquemos. Dice Mirla Hernández que yo me estoy yendo. Vamos a ver qué pasa con el internet. Vamos a ver. Denme un segundito a ustedes. Yo veo todo bien por aquí. Mientras tanto, empecemos, Félix, y hablemos de qué es el podcast para arrancar como desde un inicio básico. El podcast es un formato de audio digital, principalmente de audio, pero también puede ser de video. Es un formato que te permite consumir contenidos en internet en el momento que quieras, en el equipo que quieras. Y digamos que tecnológicamente esto se explica de la manera en la que se publica un blog. Okay. Cuando haces un blog, publicas en internet, no en un papel, sino que escribes en internet y entregas el contenido del blog para los suscriptores a través de un sistema que se llama RSS, Really Simple Syndication, que consiste en que pones un botoncito para que las personas que puedan seguir tu blog reciban el contenido en aplicaciones que están diseñadas para eso, para recoger el contenido de los blogs que hay alrededor y a todos los que tú te hayas suscrito. Eso fue pasando de moda un poco con los blogs, y la manera en que hoy consumimos blogs es diferente, es que entramos a mirarlos en lugar de esperar a que nos manden el contenido. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó con los blogs escritos, con el audio
ocurrió lo contrario. Empezó muy pequeño y fue creciendo muchísimo. Es el mismo sistema. En los blogs decreció y en el audio se incrementó. Y entonces ahora tenemos las aplicaciones para oír podcasts que nos permiten seleccionar entre muchísimas fuentes todos los que nos gustan y poder crear nosotros como usuarios, como oyentes, una lista con la programación de lo que nosotros queremos oír. Entonces casi que podría decirse que armamos nuestra emisora ideal, y en lugar de oír lo que pone la radio en el formato en el que alguien decidió en la radio, yo decido qué debería sonar en la emisora ideal para mí. Claro. Eso es un podcast. Bueno, tú sabes que tú mencionaste algo que era mi segunda pregunta, porque hace unos días estuvimos invitados algunos podcasters de aquí de República Dominicana a un programa para hablar precisamente de esta tendencia que ha tomado de repente una fuerza increíble, a pesar de que tiene muchos años, y también vamos a compartir al respecto. Sin embargo, una pregunta que surgió y era si el podcast era solo audio o si era audio y video, y hubo como una especie de debate en la mesa. Algunos pensamos que realmente era audio y video, mientras que estaba la tendencia de podcast es solo audio. Entonces quiero que en tu experiencia nos aclares por qué sí se puede decir que el podcast de video es también un podcast. Sí, el sistema que se utiliza como sistema tecnológico, el RSS, funciona tanto para audio como para video como para texto. Se puede utilizar en blogs. Entonces, cuando tú lo utilizas para video, es un podcast de video. Ahora, no son muy comunes, la mayoría de la gente prefiere ver videos en otras plataformas, hay mucha competencia y casi que podríamos decir que todo el video del mundo uno piensa, primero lo voy a ver en YouTube. Bueno, YouTube es una forma de podcasting solamente que es cerrada, está encerrada para verse solo en esa plataforma de video, de YouTube. Entonces tú puedes hacer podcast puedes ser youtuber y haces un podcast que solo se ve en YouTube. Okay. Como actualmente hay podcasts de audio que solamente se pueden oír en Spotify, por ejemplo, porque son exclusivos. Entonces, cuando alguien es youtuber, hace una forma de podcast que se ve en YouTube. Y hay trucos, está en el libro, me parece que está en el libro, el truco para que tú tengas un podcast publicado en YouTube, tú eres youtuber, y logras encontrar el feed RSS o crearlo, que YouTube normalmente no deja acceder a él para que nadie vea los videos de YouTube en otra plataforma diferente. Hay un truco y tú puedes publicar los videos en YouTube y hacer que se vean en la aplicación Podcast de Apple, que fue la primera que se dedicó a esto. Entonces, cuando tú tienes audio o video en la plataforma que se llama Podcast de Apple, yo creo que pues son podcast. Claro que sí. Tú sabes que dentro de las múltiples cosas que están pasando, lo mencioné en un inicio también, hay como una tendencia, hay como de repente, por lo menos aquí en mi país, de repente gente que nunca había pensado en un podcast, de repente este año hay una avalancha, mucho interés. ¿Por qué está pasando esto cuando ya el podcast tiene tanto tiempo siendo parte del mundo del audio y que tiene tanto tiempo? Tú tienes muchísimo tiempo, no solo haciendo podcast, sino también estudiando el fenómeno. Sin embargo, este año es que como que ha tomado una fuerza diferente. ¿A qué crees tú que se debe esa tendencia? A los teléfonos. Cuando empezó el podcasting, mira, lo muevo ahora a propósito para que se vea que estoy haciendo esto en el teléfono. Claro. Cuando empezó el podcasting solamente se podía hacer en computadoras. Ahí está una computadora en la que estoy grabando el audio. Y cuando se podía hacer solamente en computadoras, se podía escuchar solamente en computadoras. Entonces, el ordenador, la computadora que está fija en tu estudio, en tu casa, en tu trabajo, utilizarlo para oír, bueno, pues sí, funciona, pero ¿te quedarías frente a la pantalla para oír un contenido? ¿Te quedarías durante 10 minutos solamente oyendo un contenido así mirando la pantalla? No es tan práctico, ¿verdad? Entonces, cuando se empezaron a distribuir los podcasts entre computadoras, entre ordenadores, no era fácil. Luego aparecieron los iPods de Apple y empezaron a incluir la aplicación podcast en los iPods. Pero el iPod tenías que conectarlo con un cable
Y al conectarlo con un cable, mira, yo ahora lo tengo conectado con un cable, Claro. pero para poner el micrófono, que tengo un micrófono más cerquita. Y había que conectarlo con un cable a la computadora para que descargaras todos los podcasts en la computadora y lo mandaras al iPod por un cable y después sí te podías llevar el iPod. Eso era muy incómodo de hacer, muy difícil y muy incómodo de hacer. Ahora, cuando aparece el teléfono móvil y tú puedes llevarlo para todos lados, moverlo, ponerlo en el bolsillo, conectarte y estar escuchando los podcasts que tú quieras con solamente oprimir un botón en el teléfono, pues se hace tan fácil que a partir del momento en el que se popularizan los smartphones, ha crecido el uso del podcasting exponencialmente, ha crecido muchísimo, simplemente porque ahora es más fácil. Claro. Entonces, partiendo de eso, ya entremos en materia. Hay mucha gente interesada en iniciar su podcast. ¿Cómo tú recomiendas que sea ese inicio? Yo tengo mi manera y cada quien tiene la suya, pero ya tú como estudioso del tema puedes decir cuáles son esos pasos vitales que no deben dejar de darse a una persona que hoy quiere empezar su podcast. Bueno, hay consejos técnicos y consejos de contenido. no técnicos que tienen que ver con el propósito de lo que vas a hacer. Okay. Mucha gente suele enfocarse en qué micrófono voy a utilizar. Exacto. Qué aplicación voy a utilizar para grabar. Voy a grabarlo en la computadora, voy a grabarlo en el móvil, en el teléfono, voy a utilizar una tablet. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el micrófono? Y normalmente, dentro de ese aspecto técnico, lo que veo que la mayoría de gente olvida es tener unos audífonos o auriculares. Claro. Entonces se preocupan mucho por el micrófono, a veces compran el micrófono de manera apresurada y terminan comprando un micrófono que no era el que les iba a funcionar mejor, porque por ejemplo están grabando en una zona ruidosa, por aquí están mis hijos y mis sobrinos gritando y yo utilizo un micrófono que reduce un poco el sonido para el Instagram Live, un micrófono que reduce un poco el sonido que hay alrededor. Normalmente cuando uno, es muy común que me pregunten ¿cuál es el mejor micrófono para empezar un podcast? Y no existe un mejor micrófono para empezar un podcast. Existe un mejor micrófono para empezar tu podcast, que es diferente del de todos los demás, porque tú grabas en un sitio distinto al de todos los demás. Claro. Yo no puedo recomendarte el micrófono que usan en NPR en Estados Unidos, porque tú no estás en el estudio de NPR en Estados Unidos. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de cuáles son las condiciones en las que tú vas a grabar, y con ese diagnóstico sabrás si necesitas 1, 2 micrófonos o si necesitas un micrófono bidireccional, si puedes comprar uno que se adapte al teléfono, si puedes comprar uno que necesite una tarjeta de sonido o uno USB. Todo depende, es muy, muy, muy relativo a tus condiciones. Eso sí, nunca olvides unos auriculares, unos audífonos para oír lo que estás haciendo, porque de otra manera sería como si un dibujante dibujara con la luz apagada. Ok. No vería lo que está haciendo. Entonces, si tú grabas, mezclas, editas, publicas y no has oído bien lo que estás haciendo, es como dibujar con... Digamos, si utilizas los parlantes de la computadora, los altavoces, pues tal vez sea como dibujar con una pequeña vela encendida, una candelita. Claro. Entonces alcanzas a ver algo de lo que estás dibujando, pero cuando alguien lo vea a la luz del día afuera, tal vez no sabes qué es lo que va a ver. Entonces no te olvides nunca de los auriculares. Ahora, en el sentido no técnico, ahí es un poco más complejo. Ok. Más complejo y a la vez más simple. ¿Tú para qué quieres hacer un podcast? Exacto. Cuando sepas cuál es la intención, cuál es el propósito, para qué lo quieres hacer y tengas certeza, todo se va a aclarar y el camino va a ser muy fácil de encontrar, porque sabes, ¿esto me sirve para mi propósito o no me sirve? ¿Voy a hablar de este tema o mejor no, porque no me sirve para mi propósito? Entonces, y a veces se nos olvida esa parte, ¿no? Claro. Arrancamos sin pensar, ¿para qué lo hago? De hecho, era parte de lo que yo quería que conversáramos, porque mucha gente ahora mismo quiero hacer un podcast, pero no sé de qué. Entonces es más como que quiero hacerlo para entrar en la onda y no tengo un mensaje que dar y entonces quiero buscar la plataforma.
Entonces, por eso era tan importante que tú tocaras esa parte, porque generalmente cuando hay tendencias, la gente se monta en la tendencia y no está claro del por qué va a utilizar esa tendencia y si le conviene o no para su marca. Partiendo de eso, dentro de los múltiples servicios que tú ofreces, está la parte donde, por ejemplo, yo veo que tú haces podcasts especializados para marcas. Entonces, quiero que hablemos un poquito, no solo el auge que está teniendo el podcast a nivel de marca personal, como es mi caso, sino también cómo las marcas, las grandes marcas a nivel internacional ya ven el podcast como una forma de mercadearse de manera diferente. Sí, cuando a veces uno dice como el podcast se está poniendo de moda, se está volviendo sexy, como que está llamando la atención de mucha gente y todo el mundo dice, yo quiero estar allí, yo quiero bailar con el podcast, es la canción de moda, yo quiero bailar, pero es el Despacito de este año. A veces dices como, pero ¿cómo se baila esta canción? Exacto. ¿Quién me enseña la coreografía? Yo puedo bailar como yo quiera y no importa. Estoy en mi casa y esta es mi casa y aquí se baila como yo diga. Ok, vale. Muy bien. Pero cuando quieres bailar con más personas, cuando quieres bailar con un grupo, tal vez convenga estar de acuerdo, ¿no? Claro. Estar en común. Entonces, cuando arrancas un podcast individual y quieres meterte a la canción, quieres pasar de bailar la canción a tocar la canción. Ok, entonces quieres pasarte al otro lado del escenario, al lado en el que está la banda, la orquesta tocando. ¿Qué instrumento vas a tocar? Cuando definas cuál es el instrumento, que básicamente es qué persona eres tú, no vayas a tomar el instrumento de otra persona. Si tú sabes tocar saxofón, y no vayas a agarrar la batería porque tal vez te va a ir mejor con el saxofón, ¿no? Y eso es muy poderoso. Encuentra tu voz. ¿Qué instrumento es el que decides asumir? Claro. Al principio no sabes tocarlo, es normal, y después aprendes y cada día te haces mejor. Algunas personas estarán en el punto de principiantes totales que pueden elegir cuál va a ser su voz, para dónde quieren ir y empiezan a practicar. Otras personas llegan al podcasting ya teniendo una voz definida y dicen, yo ya sé hacer esto, pero te lo sabías con otra canción, ¿no? Claro. Ahora que sabes utilizar el instrumento, tienes que aprenderte la canción. De hecho, eso que tú dices a mí me sucedió porque acostumbrada a distintos formatos de locución, que si hablando en un programa, que si haciendo cabina o de repente haciendo voz comercial, pues fue completamente distinto encontrarme de frente al micrófono y hablar desde el corazón y empezar a hablar sola a modo de reflexión para que fuera acorde con lo que yo quería comunicar. Entonces tienes mucha razón y es parte de lo que yo comparto, de lo que significa enfrentarse al micrófono por primera vez cuando no tienes, tanto cuando ya tienes la experiencia como cuando no la tienes, porque el que no la tiene unas expectativas y eso ya tiene que ver con la inexperiencia, pero el que la tiene generalmente cree, no, o sea, yo soy locutor, o sea, eso va a ser fácil, y sin embargo, estar de frente al micrófono, encontrarte con que de repente no tienes un elemento que complemente a otra persona que te haga alguna pregunta, sino que todo depende de tu capacidad de hacer las transiciones, es totalmente diferente, realmente. Y eso le pasa a las personas y les pasa a las marcas también, ¿no? Para ir al otro lado, me faltaba algo por completar en la analogía de la canción. No, que eso me lo estoy inventando ahora, así que antes de eso pensé, vamos a decir que es un bus grande que se puso de moda y yo me quiero subir al bus. Claro. Pero, ¿para dónde va el bus? ¿Me sirve la ruta? Claro. De pronto no me sirve. Quizás no me sirva y quizás yo tenga que subirme a otro bus que vaya en el sentido que yo sí necesito. Eso pensando en ¿de qué voy a hablar en el podcast? Si no tienes de qué vas a hablar, no tienes lo más esencial que se necesita para el podcast, porque hay una cosa que cambia muchísimo en
en el modelo de los medios masivos de comunicación que conocemos, de la radio y la televisión, lo importante es tener una antena. Tú tienes una antena que está allá mirando al cielo y la antena cubre una gran zona del país o de la región o eventualmente solo de la ciudad en la que estás, y esa antena es poderosa y pones un mensaje en la antena y llega. Muy bien. Con el podcast no hay antena, entonces el poder de tu mensaje ya no depende de la antena que lo transmite, sino del contenido. Y ahí, si no sabes de qué vas a hablar, pues estás siendo débil en el contenido, que es lo que manda en este tipo de producciones. En los blogs también, en el Instagram también, como alguien que arranca un Instagram y dice, yo soy muy buen fotógrafo, pero no sé qué fotografiar. Y entonces empiezas a fotografiar de todo y al final tu Instagram, tal vez el tener buenas fotografías no sea suficiente porque la gente dice como, qué bonita fotografía, pero no entiendo a dónde va, así que gracias, chao, no vuelve. A cambio, si dices, voy a fotografiar solo aves, ok, pues todos los aficionados a las aves, todos los que gustan de ver los pájaros van a venir y van a crear una comunidad contigo. Exacto. Porque el contenido es el que convoca, diferente a lo que pasaba con la antena. La antena convoca y no importa lo que diga, lo dijeron en la antena, lo dijeron en la radio. Claro. Ahora con el contenido es diferente. Entonces es muy, muy importante qué es lo que vas a decir. Porque es lo que te va a permitir llegar a un público sí y a otro público no. Y es tan importante que sepas cuál es el público sí, como que sepas cuál es el público que no. Porque conviene no hacer falsas, no entregar falsas expectativas, y entonces hay personas que llegan a conocer tu contenido y dicen, yo creí que esto era para veganos, pero resulta que no es para veganos, es para carnívoros y no me gustó y me fui y me sentí mal de que me hubieran engañado porque yo soy vegano y no quería esto. El contenido es el rey, dicen eso, ¿no? Claro, el contenido es muy, muy importante. Y si no sabes de qué hablar, todavía no hables. Llegará el momento, piensa de qué es de lo que vas a hablar y en el momento lo lograrás. De hecho, con las empresas pasa lo contrario. Con las compañías tienen el contenido, saben cuál es su especialidad, y si esta es una compañía que fabrica neumáticos y tiene una línea de neumáticos para nieve, pues ¿de qué va a hablar? De neumáticos para nieve. Ok, vamos a hacer un programa para divulgar nuestros neumáticos para nieve en el Caribe. Tal vez no funcione. Ok, empiezas a tener todas las cosas muy claras cuando sabes de qué vas a hablar. Las compañías entonces saben de qué van a hablar, pero no tienen la experiencia de crear los contenidos sonoros, y ahí es donde pueden necesitar la ayuda de una persona como tú o como yo. Claro. Tú sabes que dentro de las múltiples cosas que tú mencionas, es interesante porque volvemos al punto. Hay muchas personas que están aquí hoy y que van a ver este live más adelante porque tienen el interés de hacer un podcast. Dentro de las cosas que mencionaste está que se presenta mucho el qué micrófono, etcétera. Y ya hablamos también de cómo hay gente que todavía no sabe de qué va a hablar, sin embargo está enfocado en estar en el podcast. ¿Por qué una persona debería hacer un podcast partiendo de eso? Sé que lo dijimos, pero lo que quiero es como que aquellos que están aquí buscando entender si vale la pena o no hacer un podcast, ¿cuál sería la recomendación a alguien que venga nuevo, que te diga, Félix, yo quiero hacer un podcast desde cero y quiero que me asesores? ¿Qué micrófono puedo comprar? Entonces, ¿cuál sería la recomendación a esas personas que están aquí o que lo van a ver más adelante, que van a estar precisamente pendientes a esta pregunta? ¿Por qué sí y por qué no? Normalmente se suele decir que hay que hacer un podcast porque está de moda, por ejemplo. Exacto. Pero esa también es una razón en contra. No hagas un podcast solo porque está de moda. Porque al final vas a entrar a la moda, pero vas a entrar mal, no te va a ir muy bien, no vas a liderar la moda, así que vas a meterte en la fila, en la parte de atrás. ¿Qué tal si encuentras algo en lo que tú puedas ir en la fila, en la parte de adelante? Cualquier cosa que sea. Es como estar en el colegio.
En mi país, por ejemplo, entras al colegio en transición, prekinder, kinder. Cuando entras a primero ya estás en el sistema escolar tradicional, haces la primaria hasta el grado quinto y en el grado sexto ya no estás en la primaria y vas estudiando hasta el grado 11, hasta el 11º. Entonces, normalmente suele pasar que cuando vas en quinto dices, yo soy de los pequeños, yo no tengo nada que enseñar, ni siquiera he terminado la primaria, soy nadie en este sistema. Pero si te encuentras con alguien que está en cuarto, le puedes enseñar algo. Por lo menos le puedes decir, mira, yo ya pasé por el camino y ya pasé por cuarto, todavía estoy en la primaria, estoy muy lejos de graduarme, pero ya sé algo más de lo que sabes tú. No porque yo sea mejor, sino porque pasa primero. Eso no me hace una mejor persona. No es que yo sea el líder porque ya estoy en quinto y tú estás en cuarto, pero sí tengo algunos conocimientos más. Ahí es donde surgen los podcasts. Tú no tienes que ser una persona graduada en un conocimiento. No puedes hacer algo que no le ayude a los que están en séptimo, octavo, noveno, décimo, pero puedes hacer algo que le ayude a los que están en cuarto, tercero, segundo y primero. Esto funciona con todos los conocimientos. Puede ser que tú seas un carpintero que todavía no sale de la primaria, pero estás aprendiendo de carpintería. Vas en la primaria de tu carpintería. Pero hay gente que no sabe nada, ni siquiera ha entrado a la escuela de la carpintería y de repente le puedes enseñar algo a las personas. Tu público entonces, ¿cuál sería? El que está, si estás en quinto grado de primaria, tu público estaría en cuarto hacia abajo. Ahí ya tienes un público, ya sabes algo de qué hablar. Lo que cuentes tal vez no le interese a los que van más adelante, pero sí a los que van detrás. Y esto lo puedes explicar, lo puedes utilizar para hablar de aves, para hablar de tecnología, para hablar de cómo reparar las cosas en la casa, para lo que sea, cualquier cosa. Encontrar esto, entender esto, te va a dar el poder, vas a entender cuál es tu poder y cuál es el uso de ese poder, cómo puedes llegar allí. No sé si con esto aclaro un poquito el panorama. Claro que sí. Tú sabes que ayer pusimos un sticker, Mabel Alcalá te manda saludos. Hay alguien que está, antes que eso, haciendo... Hay varias notas por ahí, pero ahí dice Raiza Pimentel, en caso de que no lo hayan abordado, agradecería recomendaciones técnicas para podcasts en formato entrevista. Y qué bueno que ella se la pregunta, porque hay mucha gente que ese formato es el que atrae. Entonces sería buenísimo que tú hagas recomendaciones desde ese punto de vista. Y también partiendo de ahí, entonces si eres la otra parte, si lo vas a hacer solo, como lo hago yo, como lo haces tú, etcétera. Vale, un podcast de entrevista, digamos que me devuelvo un poco técnicamente cómo haces un podcast, no importa si es de entrevista o de otra cosa. Cuando no tienes claro totalmente el camino, empieza pequeño. Si eres una persona y no una compañía, no una organización, una compañía puede decir, mira, contrata 2 personas para eso, contrata un periodista, contrata un técnico de grabación, un ingeniero de sonido, manda a construir un estudio insonorizado, compra 16 micrófonos, compra una mesa de mezclas. Eso lo podría hacer una compañía. Y vamos a hablar de nuestros neumáticos para la nieve. Entonces tenemos un presupuesto asignado para eso. Cuando es una persona, si no tiene todavía claro cuál va a ser su tema, cuáles van a ser sus prioridades y sus objetivos, normalmente podemos arrancar el camino, podemos arrancar a entrar a la primaria, pero todavía no sabemos un montón de cosas. Lo que yo recomiendo es empezar pequeños para no cometer errores por sobredimensionar lo que vamos a hacer. Comenzar pequeño significa tu público va a ser pequeño y tu público te va a enseñar cómo es el camino.
No vas a hablar para la audiencia masiva de una emisora de radio. Vas a hablar al comienzo para 5 personas o algo parecido. Exacto. Y eso está bien. Exacto. Estás creciendo. Exacto. Cuando tienes conciencia de que vas a hablar para 5 personas, tú dices, oh, ¿qué micrófono me voy a comprar? Los colombianos diríamos, marica, no necesitas micrófono. Para hablar con 5 personas no necesitas un micrófono. Ok, entonces, ¿qué utilizo? Porque es tecnológico, utiliza tu teléfono. Ya lo tienes, el teléfono tiene un micrófono, tiene una cámara, tiene... ¿Qué más necesitas? Cuando compras el micrófono te lo dan con unos manos libres, con unos auriculares. ¿Qué más necesitas para hablar con 1, 2, 3, 4, 5 personas? Cuando llegues a hablar con, qué sé yo, 50 personas, tal vez necesitas un mejor micrófono. Caramba, ya hay que hablar en una audiencia más grande. Ya claro no puedo mantenerme solamente con el micrófono, con el teléfono. Ok, entonces en ese momento pasarás a comprar el micrófono que necesitas, y ese micrófono que necesitas ya sabrás cuáles son las condiciones. Ya habrás detectado, donde yo grabo hay mucho ruido, o donde yo grabo está silencioso. Mi tipo de voz, ¿sabes qué? Detecté que hablo muy bajito, entonces voy a necesitar un micrófono que yo le pueda dar mucha ganancia, porque yo detecté en mi prueba inicial, hablando con solo 5 personas, que yo hablo muy bajito, o de repente aprendí a hablar más fuerte, o entendí que cuando hablo más bajito a las personas les gusta más. Entonces voy aprendiendo un montón de cosas porque empecé pequeño y empecé aprendiendo. Exacto. Cuando vas a hacer entrevistas, ¿cómo van a ser las entrevistas? Tienes que definir eso. ¿Las entrevistas van a ser por teléfono? Ok, por teléfono. ¿Qué tal funciones como esta de Instagram que te permite hablar con 2 personas? Creo que acaban de integrarla también en Twitter. Todavía no la he probado, pero creo que si no está activada ahora, la van a activar pronto. ¿Qué tal con Hangouts de Google? ¿Qué tal si pruebas con esas cosas que están ya pensadas, están ya diseñadas para eso? Los Hangouts de Google, claro. Incluso puedes hacer Hangouts en YouTube y queda automáticamente publicado y funciona muy bien. Digamos que técnicamente puedes hacer eso. Ahora, voy a visitar a las personas a las que les voy a hacer la entrevista. Ok, si vas a visitar, entonces tal vez sí necesites un micrófono. La primera opción, si no tienes muchos equipos, si no tienes nada, puedes arrancar con el teléfono, con el viejo truco de pasar el micrófono. Tú puedes pasarle el teléfono y decir... Oye, cuando tú comenzaste en este negocio, ¿ya existían los micrófonos omnidireccionales? Oh, sí, claro que existían los micrófonos omnidireccionales, por supuesto. Y cuando esto ya está inventado, esto no es tan difícil arrancarlo en pequeño. Ahora, después, cuando ya seas grande, sí puedes comprar un pack con una grabadora, una Zoom H4, por ejemplo, 2 micrófonos dinámicos que pueden ser, recomendaría siempre el Shure SM58, muy bien, cables de conexión XLR para los 2 micrófonos, la grabadora Zoom H4, conectas los 2 micrófonos, le asignas un micrófono para ti, un micrófono para ti, 2 micrófonos y haces la entrevista y después la editas, ¿no? Excelente. Entonces todo depende. Casi ya finalizando este super live, y si la gente quiere hacer preguntas, que aproveche ahora porque esto es un momentum. Hay 2 cosas que quiero compartir. Uno, Félix fue la persona que, bueno, yo conozco a Félix porque él estuvo conmigo, estuvimos juntos, mejor dicho, en el Festival Viva Voz Colombia. No tuvimos la oportunidad de hablar, pero para nada. Y resulta que fue Félix quien me dio, bueno, no quien me dio, sino quien anunció mi nombre al momento de yo ser seleccionada como Mejor Voz Podcast. Aunque en ese momento solo pude abrazarlo y darle las gracias, aprovecho para decirte aquí, frente a mi comunidad, lo impregnado que está ese momento en mi corazón y que para siempre vas a ser parte de mi historia, porque fue un momento y fue el momento. Y lo otro que quiero compartirle a la gente es, el libro de Félix, de verdad, no es porque él está aquí. Antes de yo ir a Colombia, yo no tenía realmente
yo no sabía que él iba a estar en Viva Voz Colombia. Yo había comprado ya el libro hacía, qué sé yo, algunos 3 meses antes de Viva Voz Colombia. Y fue para mí sumamente grato saber que la persona que eras tú era la persona que escribió el libro que yo había usado de referencia hacía un tiempo ya. Aquellas personas interesadas, yo les voy a poner el link en Amazon, perdón, de Amazon en mis redes para que lo vean, porque es un libro que aparte de que explica todo esto que estamos hablando, también tiene un montón de información genérica que puede ser valiosa para todo aquel que esté empezando y que también quiere continuar perfeccionando. Otra cosa que a mí me llamó la atención, Félix, es tu página web. Y hay una parte donde tú tienes en Patreon, que quiero que hablemos un poquito rápidamente acerca de ese servicio, porque tú tienes distintos paquetes para aquellas personas que les pueda interesar. Dentro de esos paquetes está que tú tienes como unas clases especializadas, entonces quiero que compartas para aquellos que están ahí y que quizás quieren tomar clases contigo, que se quieren especializar más acerca de este y otros temas relacionados con el mundo de la locución y por supuesto del podcast. Vale, normalmente mi propósito es que el libro sea suficiente para ubicarte en qué debes hacer, qué no debes hacer, qué funciona en el podcasting y qué no funciona. El libro es, digamos, que el contenido más completo que puedo ofrecer. Además del libro, el libro se llama Todo sobre Podcast y entonces luego pensé, no, esto debería tener una página web para que la gente pueda encontrarlo, ¿no? Todosobrepodcast.com. ¿Qué ponemos allí? Entonces, en eso que se convirtió en un blog, he estado poniendo contenidos escritos y en video y muchas veces también en audio, complementando lo que dice el libro. Y allí voy detectando cuáles son los temas muy importantes para las personas, porque una vez más aprendí que no puedes hacer un libro sin saber qué necesita la gente que está claro, buscando la información. Entonces, en el blog, en todosobrepodcast.com, veo que hay muchísima gente interesada, por ejemplo, en llegar a Spotify. Hay mucha gente que quiere llegar a Spotify. Entonces, ahí están las instrucciones sobre cómo puedes poner un podcast en Spotify y eso mismo va al libro. Se comunican, ¿no? El libro con el blog. Ahora, en el blog hay videos, por ejemplo, que en el libro normalmente pues el libro es para leer, entonces claro, el contenido está diseñado para que te pongas a estudiarlo, y en el blog vas a encontrar algunas cosas que son, digamos que espero que más divertidas, pero que igual te expliquen. Eso es lo más profundo. Ahora, hay personas que tienen proyectos que todavía no están tan definidos y que incluso después de leer el libro tienen preguntas y dicen, pero yo debería hacer esto o lo otro. Esas son dudas más existenciales y a veces dudas con un libro. Dudas existenciales que tienen que ver contigo misma o contigo mismo. Yo ¿tomaría una buena decisión si empiezo a hacer este podcast también con video o debería empezarlo solo con que tomar la decisión? Y para eso entonces está el acompañamiento. Entonces he puesto un Patreon en el que lo que me permite es como definir ahí cuántas horas quiere una persona a trabajar para encontrarnos unas horas, puede ser vía telefónica, puede ser en persona si estamos en la misma ciudad, puede ser por Hangout o por Skype, para conversar sobre el proyecto puntual de cada persona, en el que puede necesitar o querer un acompañamiento más cercano de lo que podría ser solamente el libro. Excelente. Espero con eso estar cubriendo las posibilidades. Cada día estoy teniendo menos tiempo disponible, pero de momento creo que todavía tengo las mañanas de los sábados para hacer cosas como estas, venir a conversar y ya, y voy a guardar unas horas en la noche para dormir, pero me encanta ayudar a las personas y creo que mi propósito de vida es ser útil y ayudar a las personas. Así que cada vez que alguien me contacta para ayudarle en su proyecto, le buscas la vuelta.
pretendo ayudarle, sino que además algo adentro de mí me dice, estás siendo útil. Excelente. Tu misión de vida va bien. Pues nada más que agradecerte que hayas tomado el tiempo del sábado, tiempo familiar para compartir con nosotros. Sabes que seguro te voy a volver a tocar la puerta porque seguro que a partir de hoy van a surgir, en vez de estar todo cubierto, al contrario, ahora vienen más preguntas, más intereses, más momentos que la gente quiere poder compartir contigo y que van a querer hacerte preguntas y demás. Y por supuesto, yo quiero seguir siendo puente para ti a esta comunidad dominicana y de otros países que seguro se van a querer saber más acerca de todo esto que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a todos los que están allí. Qué pena que en algún momento se fue el audio, pero la buena noticia es que tanto Félix como yo estamos grabando esto con la intención de convertirlo en un episodio para mi podcast y que ustedes puedan escuchar la conversación completa. Así que un beso, Félix. Estamos en contacto permanente y a ustedes en sus teléfonos un fuerte abrazo. Los quiero. Chao.